Con nuevas condiciones en juego, siempre aparecerán nuevos obstáculos que vencer. Por eso el retraso en mi preparación para el Step 1 ha sido inminente. Un escape que me ha servido de mucho ha sido escuchar podcasts. Sí, mientras manejas al trabajo, haces las compras, cocinas, limpias, trabajas en la construcción. En fin, mientras haces eso puedes estar escuchando unos podcasts. Así que hoy vengo a traerles los podcasts que me han servido para mi preparación en el Step 1. O al menos eso creo. Esto no es una recopilación de cosas que he encontrado por aquí, por allá, en donde quiera en internet. No. Sino que es una recopilación de los mejores podcasts para el Step 1. Así que vamos a echarle un vistazo. Podcasts altamente testeados, probados, buscados, escuchados, revisados. Los mejores podcasts para el Step 1 los he dividido en 3 categorías: casos clínicos, preguntas, solo contenido. Así que vamos a echar una mirada. ¿Eso está grabando? En la clasificación de casos clínicos, como el nombre lo dice, vamos a tener los podcasts que están enfocados en la preparación de estos casos, tipo preguntas del examen. Estos podcasts tienen un orden según mi preferencia personal, así que tú puedes escucharlos y hacer la clasificación por ti mismo y saber cuál priorizar. En la descripción estarán todos los links que te llevarán a estos podcasts, así que quédate aquí para poder darte los detalles de cada uno. Vamos a ver en qué destacan. Primero tenemos The RX Briggs Podcast. Este es un podcast con excelente producción, me encanta. Tiene una excelente calidad de audio y principalmente es algo que te encantará escuchar, ya que tiene muchos sonidos que hacen una experiencia exclusiva para este podcast. Este podcast incluye los casos clínicos con preguntas incluidas relacionadas con estos casos. Te van a dar una explicación detallada, o no tan detallada, pero una explicación estructurada en forma de una conferencia que es lo necesariamente profunda para irte con la idea de este tema. La verdad, es uno de mis favoritos. Es un podcast que está tan bien estructurado que te incluye una orientación desde el inicio, las cosas que van a estar tratando en cada capítulo. Empieza con un tema a resolver, un caso clínico, y de ese caso clínico te van a estar haciendo preguntas. El siguiente podcast sería Inside the Boards, Studies, Matters, bla, 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 bla. Question Review for the UCMLA Complex and Medical School. Este podcast es muy ameno, tiene una aceptable calidad de audio. Como el anterior, se basa principalmente en casos clínicos que van a estar resolviendo, y dentro de este caso clínico te darán preguntas para tú llegar a tu propia respuesta, donde se le daría explicación al tema específico que trata ese caso clínico. Pasamos a los podcasts tipo preguntas. En primera instancia tenemos Unmet Flash Go, USMLE Complex and Self Question of the Day for Medical Students. ¿Por qué le ponen los nombres tan largos esto? Ok. Este podcast tiene muy buena calidad de audio y se basa principalmente en preguntas con explicación de las mismas. Este podcast no contiene presentación de casos clínicos. El siguiente sería The USMLA Guys Podcast. Este es uno de mis favoritos, que lo oigo más que todo por los consejos que da y la motivación. Cada vez que escucho este podcast me dan deseo de estudiar, no sé por qué. Lo principal de este podcast es que trae unas sesiones que se llaman drills de taladro. Son sesiones de preguntas donde vienen preguntas tras preguntas, tras preguntas, tras preguntas. Son muchos minutos, hay veces que son 45 minutos, 2 horas de preguntas, donde prácticamente ejercitas tu memorización. La tienes dividido por sistemas y prácticamente lo que haces es recurrir a tu memoria para poder fijar las preguntas que te hacen, que son muy orientadas al Step 1. Tienen preguntas muy buenas que generalmente están prácticamente sacadas del libro del que todos conocemos. ¿Qué fue eso? Este podcast no tiene presentación. ¡Wow! Este podcast no tiene presentación de casos clínicos, así como tampoco explicación de las preguntas. Simplemente tiene que saber las preguntas y ya. En la siguiente categoría tenemos los que tienen solamente contenido. Ninguno de estos podcasts incluyen preguntas, ni casos clínicos, ni demás, como su nombre lo dice. En primer lugar tenemos a Ninja Nerd Medicine.
es un conocido canal de YouTube donde ha decidido poner mucho de su contenido en formato de podcast. Aquí vamos a tener una excelente calidad de audio. El podcast es muy ameno, no tiene presentación de caso clínico ni preguntas y tiene excelente explicación de cada tema que recorre. Cada capítulo está estructurado como si fuera una conferencia. En el siguiente tenemos el Crush Step 1. Este podcast tiene buena calidad de audio. Está estructurado según el libro con el mismo nombre. Creo que es una lectura prácticamente del libro. Ese libro no lo he revisado. En fin, lo que trae son explicaciones de temas más bien tipo resumen. Y por último tenemos al Divine Intervention Podcast. De este podcast, a señalar cosas que no me gustaron fue su acento al inicio, luego uno como que se acostumbra, pero tiene muchas cosas buenas este podcast. De hecho, no solamente te va a servir para el Step 1, para muchos más. Aquí nuestro colega da un enfoque muy personal, donde relaciona muchos temas y aporta mnemotecnias que te pueden servir para fijar mejor el conocimiento. De cierta manera, hay veces que te da la sensación cuando entras a la página del podcast que es un poco desorganizado. Sin embargo, él tiene una página dedicada donde tiene todos sus capítulos bien organizados. Así que te recomiendo más que nada, aparte de utilizarlo desde la plataforma de podcast, ir a su página, visitarlo y saber cómo tiene estructurado pues todo su contenido, porque es enorme la cantidad de contenido que tiene. Este podcast no trae presentación de casos clínicos ni tampoco proporciona preguntas, y más que todo está estructurado como un debate. Además de este, tengo otros videos sobre los podcasts que te pueden servir para la preparación del USMLE. Así que nada, aquí en el final simplemente me despido y espero que a ti te esté yendo muy bien, de hecho mucho mejor que a mí, y nos veremos en el próximo capítulo. Bye.